Bienvenidos, vamos a empezar el culto cantando el número 447, Dar Gracias. Dar gracias de todo corazón, dar gracias al Dios Santísimo, dar gracias porque su Hijo Jesucristo nos dio. Dar gracias de todo corazón, dar gracias al Dios Santísimo. Dar gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Dar gracias. Amén, bienvenidos. Vamos a inclinar nuestros rostros y abrir en oración. Padre Celestial, te damos gracias, de verdad, tú eres bueno, eres maravilloso y estás en nuestras vidas y te damos gracias por eso. Pedimos por este tiempo del culto, Padre, que tú puedes ser el invitado especial. Recibe nuestra adoración y alabanza y queremos engrandecer tu nombre. Queremos que Cristo sea engrandecido en nuestras vidas y en las vidas de todos alrededor de nosotros. Ayúdanos a comprometernos para glorificarte en todo. Pido que este tiempo sea de tiempo de bendición. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir cantando el número 489, Abre mis ojos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 12. Hebreos 5, 12. La palabra de Dios nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación. Háblanos, Padre, que tu Espíritu Santo toca corazones, que nuestras mentes pueden estar atentos y con corazones listos y preparados para recibir lo que tú quieres para nuestras vidas. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos que la meta de cada cristiano es ser un maestro. Pablo realmente está hablándole a los hebreos aquí y diciéndoles, deben ser maestros. Cada uno de nosotros debe ser un maestro. La gran tristeza es que la mayoría de la cristiandad, los que profesan ser cristianos, no están creciendo espiritualmente. Y por eso nunca llegan a ser maestros. ¿Maestros de qué? Pues de las cosas de Dios. Así que muy poco de los cristianos llegan a la madurez espiritual para poder ser un maestro. Eso es una realidad. La pregunta es, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Por qué los cristianos no crecen y maduran y no llegan a ser maestros? Pues si miramos aquí en Hebreos capítulo 5, en el versículo 11, nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí vemos la razón asignada por Pablo, por el cual los hebreos no estaban llegando a ser maestros, no estaban creciendo y madurando espiritualmente. Aquí Pablo dice, ustedes son tardos para oír, tardos para oír. Y aquí realmente estaban con una enfermedad, realmente es una enfermedad. Y estoy un poquito enfermo, no sé si lo escuchas, tengo un virus, así que por eso tengo máscara aquí y nada más para predicar lo quité porque no se puede oír bien y me muero aquí. Pero esto de tardos de oír es una enfermedad para la cristiandad hoy en día. Los cristianos son tardos para oír. ¿Qué es tardo de oír? Pues debemos entender que hay dificultad en entender las cosas. Esa es parte de eso. Eso es algo de tardo de oír, que tienen problemas entendiendo. Pero también debemos reconocer que hay debilidad en los maestros que están enseñando para hablar claramente las enseñanzas. A veces es eso. Pero debemos notar que Pablo asigna dónde realmente es el error, con los oyentes. No tanto los predicadores o los maestros, es los oyentes. El maestro puede tener algo de entendimiento, puede mejorar
Pero la culpa siempre radica en el oyente. Tardo de oír significa que no tienen entendimiento, sino son lentos en el entendimiento. Puedes tener entendimiento, pero llegas a ese entendimiento muy lento. Yo siempre digo, tienen talento. Talento, lento. Así son los cristianos. Y se ve hoy en día que los cristianos crecen muy lento a la madurez espiritualidad. ¿Por qué? Porque ponen muy poco empeño en cuanto a eso. Un bebé con la leche materna, ¿cuánto crece? Rápidamente, en un año. En un año, el cambio es tan drástico. Y así debe ser para los cristianos. Debemos crecer rápidamente. Pero por ser tardos de oír, los cristianos son muy lentos para crecer. Y hay otro problema. Son lentos para creer. Si no entiendes, mucho menos puedes creerlo. Y creer es aceptar, depender. Y luego el problema es ponerlo en práctica después. Y luego, después de eso, enseñarlos a otros. Grave la cosa si la meta es llegar a ser maestros, cada uno. El problema es, muchas veces, el entendimiento es débil, la memoria es débil, y así no se puede retener lo oído. Mucho menos se puede aplicar y es imposiblemente enseñar esto a otros. Así que vemos el proceso ahí. Si quieres llegar a ser maestro, tienes que crecer espiritualmente, madurar. ¿Cuánto se necesita de madurez para empezar a enseñar? ¿Sabe que yo alcancé salvación y en 2 semanas ya estaba tratando de compartir el evangelio? En otros 2 ya estaba enseñando 2 muchachos de la universidad de mi edad. Llegó al punto que me enseñaban la lección y luego lo presentaba la semana siguiente. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Y soy especial? No, tenía el deseo. Hice lo que tenía que hacer para lograrlo. Pero el problema con los cristianos hoy en día son tardos de oír. Tardos de creer, tardos de aplicar, tardos para enseñar. Si vamos a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 7, Pablo aquí dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A veces te preguntas por qué hay repetición de mensajes y diferentes cosas que has escuchado ya antes. Es porque algunos no han captado, no han aprendido, no lo están poniendo en práctica. Y Dios quiere que
se repite. La repetición no es malo, es un refuerzo a los débiles, pero a los que no entendieron la primera vez, es como algo nuevo otra vez. Aquí esto es un ejemplo de los cristianos hoy en día. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando a la verdad. Todo el mundo piensa que sabe todo de Dios y realmente no saben nada. No saben lo más importante, el Evangelio. Cómo uno se salva. Tienen tantas ideas erradas y creencias raras que jamás van a llegar a la verdad. Si vamos a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Aquí la exhortación es: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos cristianos piensan que oír la palabra es suficiente. Y así se engañan que están bien. Pues a lo mínimo voy a llegar al cielo. Llego a los cultos y escucho. Con eso ya cumplí. Esa es la idea de la mayoría de los cristianos. Si llegaron al culto, cumplieron. Déjame decir, aquí la exhortación no nada más es llegar para oír, sino aprender para ponerlo en práctica. Y quiere llegar a la meta para enseñarlo a otros. ¿Cuántas personas están aquí? Como 20, más o menos. ¿Y qué de los miles? ¿Cómo llegará la verdad a ellos? ¿Quién va a ser un maestro para compartir el Evangelio con ellos? Hasta se tiene que compartir con los que dicen que son cristianos, porque realmente no son salvos. Se tiene que asegurar que de verdad están creyendo la verdad y no un error que escucharon o sacaron sí mismo. Así que el problema para la mayoría de los cristianos es que no están creciendo. Son tardos para oír, es decir, lentos para oír, lentos para aplicar, lentos para aprender, lentos para enseñar. Y muy, muy lentos para llegar a la verdad. Eso es una realidad. Vamos a Hebreos 6:3. Así que ya vimos que Dios quiere maestros, quiere que cada uno sea maestro. Pero aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 3, está en el mismo contexto, porque está hablando de crecer, del versículo del capítulo 5, versículo 11 y 12, donde empezamos, pero sigue hablando de lo mismo en el capítulo 6. ¿Cómo sabemos? Porque pues ahí dice, por tanto.
Pero aquí en el versículo 3 de Hebreos capítulo 6 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El punto es, crecer es un privilegio. Sí, un cristiano tiene que decidir, voy a crecer. Pero ¿sabes que también Dios tiene opinión? Dios también tiene decisión si vas a crecer o no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo negaría Dios a un hijo de Dios crecer espiritualmente? Una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a permitir? Siempre nosotros lo decimos, si Dios permite, nos vemos mañana, si Dios permite. Y yo siempre he pensado, ¿y por qué Dios no va a permitir? Pero aquí es, de verdad, puede ser que Dios no permite. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Pues, la siguiente cosa aquí, vemos que cada cristiano toma la decisión si va a crecer o no, si va a llegar al culto o no, si va a realmente prestar atención al predicador o no, o estar en su celular mirando otras cosas. He visto eso. He visto a otros dormir, otros llamando al pastor. Ahora voy. El cristiano tiene decisión en cuanto a eso. Y al crecer, el cristiano llega a ser maestro. Tiene decisión en eso. Si es la meta que Dios quiere de cada cristiano, pues debemos comprometernos para llegar a eso. Poner el empeño para eso. Ponemos el empeño para cualquier otra cosa. A mí me gusta comer. Y mi esposa pone mucho empeño en cocinar bien. Y muchos de ustedes han comido bien de parte de ella. Nadie se ha quejado, ¿verdad? Pero el punto es, si ponemos tanto empeño en esas cosas, ¿por qué no podemos ponerlo en crecer y madurar y llegar a ser maestros? Había un hombre llamado Juan Arellano de México que tenía un dicho y es perfecto. Si fuimos buenos en lo malo, podemos llegar a cualquier fiesta, a cualquier hora, tomar taxi, lo que sea para llegar. Si fuimos buenos en lo malo, ¿por qué no podemos ser buenos en las cosas de Dios? Hacer el gran esfuerzo. Eso me hace pensar que todo el mundo quiere todo gratis y fácil, ¿verdad? Quiere que el gobierno paga una mensualidad y así no tienen que trabajar, ¿verdad? Sería muy chévere, ¿verdad? Ya recibí un amén ahí, ¿verdad? Pero con lo que dan, ¿realmente uno puede vivir? Eso no es vida. Es sobrevivir, ¿verdad? Pero esta misma mentalidad
los cristianos lo aplican a la vida cristiana y las cosas de Dios. Lo más mínimo. Están sobreviviendo espiritualmente en vez de teniendo éxito, victoria. Siendo un ejemplo, siendo un maestro. No, eso es demasiado trabajo. Eso nada más significa que somos flojos. Una flojera espiritual. Somos tardos para oír y flojos para hacer algo. No queremos compromiso. No queremos responsabilidad. Queremos ser servidos en cuanto a todo. Jesucristo dijo, si quieres ser el más grande, sea siervo de todos. Pero la mentalidad de casi todos los cristianos es, sírvame, predícame, dame. ¿Y qué dan? Son pobres para dar su diezmo. Son pobres para dar su tiempo. Son pobres para dar su vida. Pobres para trabajar en la obra de Dios. Estas son las razones que Dios no permite que crecemos. ¿Por qué no vamos a crecer? Porque no queremos. Dios no puede dar al cristiano lo que el cristiano no quiere. No te va a torcer el brazo. No te va a empujar y decir, ¿qué te pasa? Despierta. No, Él es tan caballero. Te va a hablar bien suavecito. Hijo mío, por favor, despierta. Piensa. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Aquí para ver un ejemplo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Aquí es lo que Dios quiere. 2 de Corintios 5, 17 y adelante dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. No, la palabra. ¿Dónde está la palabra? En 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que aquí vemos el propósito de Dios para cada cristiano. Primeramente, nos salva, nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas ya deben estar en el pasado. Somos nuevos, con nuevos deseos, con nuevas capacidades y habilidades dado por Dios. Y vemos la descripción que debemos llegar a ser maestros. ¿Cómo? Pues representar a Cristo. Nos dio
el ministerio de la reconciliación, es decir, reconciliar a los perdidos con Cristo, que se salvan. Los cristianos muy tardos para compartir el evangelio, mi persona incluido. ¿Por qué la gente no se salva? No estamos compartiendo. ¿Qué se necesita? Obreros, maestros. ¿Dónde están? Ya deben ser maestros. Están representando a Cristo. Dio el ministerio de hacer eso. Dio la palabra de Dios, la palabra de la reconciliación. Aquí tenemos el manual y las instrucciones para poder compartir y ver milagros. Mover montañas en la vida de la gente con la palabra de Dios. Pero no, somos tardos, lentos. No tengo la fuerza. No tengo las ganas. Para pecar, tengo las ganas. Sí, cada cristiano tiene las ganas para pecar, pero para compartir el evangelio. Difícil cosa has pedido. Eso es una mentira de Satanás, pero todos los cristianos tragan eso. Porque ¿qué dice Cristo? Ven a mí y toma mi carga. Es fácil. Mateo 11, 28, 29. ¿Por qué? Porque si tú nada más haces un poquito de esfuerzo, Dios hace el resto. Te va a ayudar a recordar todo para poder dar. Y casi la mayoría aquí han aprendido. Saben qué es el evangelio. ¿Cuál es la excusa? 2 semanas. Alcancé salvación 2 semanas. Dice, mi primera vez fue fatal, pero había alguien ahí que se metió y mi discipulador y me rescató. Y aprendí ahí algo bien importante. Necesito ser experto en compartir el evangelio. Y me puse a ser experto. Y lo logré. Soy tan bueno en conocer la verdad que yo puedo torcerlo para que te hago pensar que no eres salvo. Lo puedo hacer. Si quieres probar el desafío, podemos hacerlo a solas, privado, porque no quiero que quedas avergonzado en frente de todos que no puedes defender tu propia fe. Sabes que tenía un ministerio en la cárcel y había discipulado a esos muchachos por casi 2 años. Y yo llegué, me dejaron entrar y llegué y yo les dije, hoy me voy a poner el papel del chico malo de la película. Yo voy a ser Satanás mismo. Les voy a tambalear tu fe. ¿Dónde dice en la Biblia que una vez salvo, siempre salvo? Y me dieron un versículo, sí,
no tan perfecta, exacta, pero me dieron uno y lo torcí tan bueno que ellos quedaron como... No podían defender su fe. Si no hablas con otros, nunca vas a poder defender tu fe. Nunca vas a desarrollar, nunca vas a crecer. No vas a ser maestro. Vas a ser uno de esos, dice que es cristiano, pero no sabe nada. Se van a burlar de ti. Y después de eso nunca vas a decir otra cosa, jamás para Cristo. A menos que decides, lo voy a hacer. Y yo decidí y me hice experto. El problema es la mayoría de los cristianos, casi todos. Es 1% nada más que crece y madura y llega a ser un maestro. 1%. La pregunta, ¿eres del 1%? Ahí está el desafío. Solo tú puedes decirlo. Yo no te voy a juzgar. Yo no sé si estás compartiendo o no. Yo no te sigo todo el día y no sé en qué andas. No sé si estás en la palabra de Dios o no. Una cosa que que admiraba de uno de nuestros miembros de la misión que ya está muerto y todavía está allá arribita su papelito, creo, de su testimonio, era que siempre cuando pasaba a su puesto, siempre tenía la Biblia y lo estaba leyendo en público ahí. Siempre una entrada de la palabra de Dios estaba entrando ahí. Me admiraba de él. Me quito el sombrero para él. Porque mostraba que tenía un deseo de crecer, de saber algo. Sí, hay algunas gemas preciosas de personas que pasa lo que pasa, meten la pata, son tontos, lo que sea. Pero, y yo era uno de esos. Metí la pata una vez y yo dije, lo siento, sí, lo siento, soy tonto, soy malo, pero sabes, no me importa, voy a seguir a Cristo. Tenía una determinación tan grande que no iba a dejar mi torpeza, mi tontesca y todas las otras debilidades pararme en cuanto a tener victoria en mi vida cristiana. ¿Sabes qué? Yo pensaba que la vida cristiana era 24 horas al día. Estaba estudiando en la mañana, en la tarde y en la noche con dos diferentes discipuladores. Hasta les cansé. Hasta quería tomar sus sábados. No nada más lunes a viernes todos los días. Hasta los sábados quería. Me dijeron, tú eres uno de los unos. ¿Por qué no podemos? Porque realmente no queremos. Somos como la mayoría. Queremos vivir la miseria. Es gratis, la miseria es gratis. Dios te salva gratuitamente. Luego no te esfuerza a hacer nada. Tú tienes que desearlo.
Así que quieres ser un mendigo espiritualmente por toda tu vida. Bien puedes. Y hay muchos de esos. Pero quieres ser como Pablo. Wow, no hay otro como Pablo. Yo ni toco la uñita de Pablo. Hay tres cosas que vemos aquí. Dios nos dio el ministerio, pero esto no significa que lo vamos a ejercer. Dios nos da la palabra para poder lograr el ministerio que Él ha dado. Pero esto no significa que lo vamos a usar. La tercera cosa, somos embajadores de Cristo. Le estamos representando, pero esto no significa que lo vamos a representar bien. Pues puede ser bien, mal, pero no creo que quieres eso. Los deseos de representarle bien, sí, es bueno el deseo. Pero el lograrlo es mucho más lo que necesitamos. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí nos enseña que fuimos creados con la habilidad de andar en el camino de Dios, de aprender para que podamos hacernos maestros. Pero esto no significa que vamos a caminarlo. Tú tienes la decisión. El punto es, tú tenías la decisión en creer y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, para limpiarte, para que puedas ir a un paraíso, el cielo perfecto, con Dios Padre. Tú tenías la decisión en cuanto a eso. Y sabes que cada día después de eso, tú tienes la decisión si te vas a comprometer con Él o no cada día. Si vas a crecer, si vas a llegar a ser maestro, si vas a hacer algo para Él. Y si no, nunca empiezas, nunca vas a lograr nada. Puede ser que hoy es el día que debes empezar. Él te ha creado para eso. Él te ha preparado el camino. Está tan perfecto el camino, tan limpio, que Él te va a llevar por todo. Tú nada más tienes que dejarte, nada más, realmente. Dios es el que empezó la obra en ti. Él quiere llevarte a la perfección. Hay un versículo para eso, pero no lo tengo aquí. Pero eso es lo que quiere. El problema es, queremos otras cosas. Estamos enfocados en otros problemas. En vez de poner todo eso en las manos de Dios y
enfocarnos en sus cosas, no estamos distraídos por cuántas otras cosas. Todo lo que hacemos, sea en el mundo que no exactamente son, es para Él. Debemos tener esa perspectiva. ¿Por qué vamos a la escuela y luego el colegio y luego la universidad? Para que podamos pensar bien y compartir bien. Poder interpretar esto y dar el sentido, el entendimiento de ella, para que cada pregunta es contestada a través de la palabra de Dios. Y yo puedo contestar cualquier pregunta que tú tienes con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo he preguntado también. Y sabes, todos tienen las mismas preguntas. Así que no es tan difícil aprenderlos. Memorizar unos cuantos citas bíblicas para dar una respuesta sabia que persuade. No, pero tenemos una flojera. Somos religiosos más bien. ¿Por qué digo eso? Para desafiarte. ¿Es verdad? Si es verdad, te vas a rendir. Sí, Miguel está correcto, yo no voy a hacer nada con mi vida, me voy de aquí, no vuelvo. Ya me enojé con Miguel. Es un viejo gruñón. ¡Cálmate, viejo! Sí, grítalo. Pero si me estás escuchando y estás escuchando la voz de Dios, Dios te está diciendo, no te rindes, por favor. Ámame. Haga algo. Yo te voy a recompensar más allá que puedes imaginar. Por cualquier cosita que haces. Él quiere hacer eso. Si Él nada más quiere que sufres en esta vida, ¡sufre bien para Él! Job lo hizo. Perdió todo. ¿Quién quiere perder todo? Perder la familia, perder casa, perder todo tu dinero, todas tus posesiones, perder todos tus amigos, perder tu salud, tener llagas y tener que rasparlos, constante dolor. Era como un infierno para él. Piénsalo. Era el infierno físico. Pero ¿sabes lo que Dios dijo a Satanás? ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Por qué? Sí quería rendir. Maldijo el día que nació. Quería morir. Pero Dios no le dejó morir. Obtuvo el ministerio de sufrir hasta lo máximo. ¿Quién quiere eso? No, chillamos cuando nada más la uñita lo partimos. Ahí estamos chillando. Así son la mayoría de los cristianos. Perdone que lo digo. ¿Cuántos azotes recibió Pablo? Naufragio. No podríamos aguantar. Somos tan pobres, tan débiles, mentalmente y físicamente, que nos rendiríamos.
¿Por qué? Porque realmente no queremos crecer. No queremos llegar a ser maestros. No queremos representar a Cristo. Pero Él nos creó para llegar a eso. Él lo hace fácil. Vamos a Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 12. Aquí dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los maestros. No son los ordenados, pero deben ser los laicos. Todos ustedes deben ser maestros. Y luego sigue diciendo aquí, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, que cada cristiano llega a la madurez. A un varón, ¿dónde está? Sí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el maestro tiene la habilidad de perfeccionar, ayudar a crecer a los santos, es decir, los cristianos. Cuando tú puedes ayudar a otra persona a crecer espiritualmente, cuando tú le enseñas con el papelito que yo te enseñé, cuando tú empiezas a hacer eso, ya eres un maestro. Y no es tan difícil. Es nada más prestar atención, escribir las respuestas y luego repetir lo mismo con otra persona nada más. Tú puedes hacer lo que yo hice. Aprendí una semana antes y la enseñé el siguiente semana. ¿Por qué no? Sí se puede. Número 2, ser capaces de ayudarlos a poner en práctica lo aprendido para el ministerio. Aquí dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, para que podamos hacer algo para Dios. Dios no te salvó para que llegues aquí y nada más escuchas el mensaje. Perdone si te he dado esa idea, pero no es así. Tú llegas aquí para que aprendes, llegas a ser miembro aquí y luego haces la obra de Dios. Glorificas a Dios con tu vida. Eres un ejemplo. Puedes contestar respuestas. Puedes hacer la obra del ministerio. Y un maestro debe ser capaz de ayudar a alguien a eso. Eso no nada más es para los ordenados, los más grandes, los más sabios. No sé quién son ellos, pero no, es para cada uno de ustedes. El problema es que no lo quieres. Y vas a ser mendigo en tu vida espiritual por el resto de tu vida. No porque Dios no te ha hecho así, no, lo opuesto. No porque el camino es difícil, no, Dios lo hizo fácil. Es porque tú no quieres. Lento para oír, lento para hacer, lento para enseñar. Y si enseñas bien mal. ¿Por qué? La mayoría de los cristianos que no están creciendo espiritualmente, ¿qué están haciendo?
barbaridades, pecando. ¿Y qué están enseñando? No tan buenas cosas, ¿verdad? Ahí es donde llegamos a la última parte. Vamos a regresar a Hebreos 6:6. Ya vimos que Dios quiere que cada cristiano sea maestro. Luego vimos que Él tiene opción si lo logras o no, ¿verdad? Si Dios lo permite, vimos eso, ¿verdad? Pero aquí en Hebreos 6:6 dice otra cosa. Realmente la verdadera razón por la cual uno nunca llega a ser maestro, nunca crece espiritualmente. ¿Cuál es esa razón? Aquí en Hebreos 6:6 nos dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí está la razón por la cual los cristianos nunca crecen. Sí van a llegar al cielo, pero no crecen y no van a ser maestros. ¿Por qué? Pues la primera palabra dice, recayeron. ¿Sabes que la palabra en el griego, esta es una palabra que también está en español? Es interesante. Apostatar. Esa es la palabra griega. Apostasía. ¿Qué significa apostatar? Abandonar la fe. Es decir, sí llegamos a ser salvos, pero luego abandonamos la fe. Abandonamos seguir a Cristo. Abandonamos el camino fácil. No crecemos. Nunca llegamos, mucho menos llegamos a ser maestros. Y si decimos que somos maestros de la maldad. ¿Por qué Dios no permite a estos cristianos crecer? No porque Él no quiere que ellos lleguen, quiere. Ha hecho todo para que puedan lograr. Cada persona puede lograr a crecer espiritualmente y ser maestro. Con el poder del Todopoderoso es fácil, facilito. El problema es, abandonan ese camino. No lo quieren. Y el resultado de no quererlo, aquí utiliza la frase, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Realmente esto significa que niegan con su vida que Cristo les cambió en nueva criatura. ¿Por qué? Porque regresan al viejo, a las viejas cosas, al viejo hombre, actúan como actuaban antes. Para salvarse se arrepintieron, es decir, cambiaron de mente. No, yo quiero seguir a Dios, quiero ir al cielo, quiero que mis pecados sean perdonados, pero el día siguiente, no, yo voy por acá. Voy a regresar a lo viejo. ¿Sabes que Dios salvó a Israel del Egipto? Pero la mayoría quería regresar. Querían regresar a la esclavitud, al sufrimiento. ¿Por qué? Por los pepinos.
por la carnecita que le dieron, que era una miseria. Los cristianos, sí, si logramos creer en Cristo y ser salvos, luego no le creemos, no le creemos, no le seguimos, no aprendemos. Mucho menos enseñamos sus cosas. ¿Por qué? Porque estamos crucificándolo de nuevo, otra vez, con nuestras vidas. Dios no tuvo el poder para cambiarte a ti. El Todopoderoso no te cambió. Eso es lo que estás diciéndole a todo el mundo. Soy cristiano. ¿Eso es ser cristiano? Yo soy mejor que tú. Eso se escucha cada ratito de los cristianos. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Pues, la Biblia dice, hay ese principio que los conocerás por sus obras. Pero si no estás aprendiendo y no estás aplicando lo aprendido, ¿cómo puedes mostrar que eres cristiano? No puedes. No estás enseñando nada. Nada de las cosas de Dios. Cristiano, nada más el nombre. Pero no hay nada ahí que demuestra. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué dicen los que no quieren creer en Cristo por personas así? Hipócrita, falso, mentiroso. Dices una cosa, pero realmente haces otra cosa. A lo mínimo, yo no soy hipócrita. Pero ellos también son hipócritas. Los que no quieren creer piensan que son mejor, pero son hipócritas tú también. Pero esa es otra predicación. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 3. Ya estoy acabando. Mis fuerzas están acabando también. Que tendrán apariencia de piedad. Es decir, piadosos seguidores. Tienen apariencia que siguen a Dios, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo que la negarán? Con sus vidas no hacen nada. Entra por un oído y sale por el otro. La semilla llega y los pajaritos vienen y lo roban. Hay muchos de estos cristianos. Tienen apariencia, pero niegan el poder. No tienen poder en sus vidas, no tienen victoria, no hay nada, porque no tienen el traje. No pueden nadar nada en las cosas de Dios porque no tienen traje. Andan en vergüenza. A estos evitar. Y de verdad evito a todos los que realmente
Uf. Dicen que sí, pero es realmente no. Para su propia destrucción. Realmente esto es exactamente la mayoría de los cristianos con sus vidas. Niegan la eficacia de Dios. Apariencia, puro apariencia. Si regresamos a Hebreos 6:6, otra vez. Hay otra frase aquí, después de crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Esta frase es exponiéndole a vituperio, a Cristo, exponiéndole a vituperio. La otra razón por la cual los cristianos no crecen y nunca llegan a poder enseñar las cosas de Dios es que exponen a Cristo a desgracia. Sí, vituperio es desgracia y burla. ¿Con quién? Con el público. ¿Cómo? Con su mala vida. Cuando un cristiano no está creciendo y avanzando en el camino de Dios, está exponiendo a Cristo a desgracia y burla. Mira el pastorcito. Ni puede contestar una pregunta fácil. Así son la mayoría de los cristianos. Vamos a Lucas 15. Lucas 15, 12 al 16. Cristo hablando dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Hasta dónde llegó este hebreo? Con los puerquitos. Ni era digno de comer la comida de los puerquitos. Nadie le daba. ¿A dónde quieres llegar con tu vida espiritual? ¿Con los puerquitos? ¿Quieres revolcar en el lodo con ellos? ¿En el pecado todo el resto de tu vida? Pero esto es la vida de la mayoría de los cristianos. Son hijos pródigos. Pero lo bonito del hijo pródigo, despertó y regresó a su padre. A lo mínimo él despertó. La mayoría de los cristianos siguen. Van a ser mendigos toda su vida. Espiritualmente hablando. Porque pueden ser muy ricos, muy inteligentes, muy de todo en este mundo.
pero pobres con Dios. Pobres hacia Dios. ¿Cuál fue la reacción a este hijo pródigo? Aquí en Lucas 15, 25 al 28 vemos lo que se pensaba de él. Vamos a leerlo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamó a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Dios es bueno. Nosotros somos crueles. Eran hermanos. Pero ¿qué pensaba de su hermano? No merece nada. Este hombre es vil, no sirve para nada. ¿Quieres ser pensado así? Yo te doy el beneficio de la duda. Pero la mayoría de los cristianos están en lo mismo, pero piensan que son mejor que tú. Pues vamos a finalizar con Filipenses 3. Filipenses 3, 12 al 14. Pablo hablando dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, maduro, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow. Pablo dijo, no he llegado. Después de ser azotado 40 menos 1 tantas veces, después de los naufragios, después de los hambres, después de las amenazas de muerte, después de todo eso, él dice, no pretendo haber alcanzado todavía, hermanos. Pero ¿sabes? Prosigo la meta. Olvido lo que está atrás y quiero lograr. Quiero ver si logro. ¿Por qué? Porque he sido llamado para eso. En Cristo Jesús.
Y quiero decirles esta noche que ustedes han sido llamados para esto. Dios quiere lo máximo para tu vida. No quiere que tú lo malgastes. Él quiere lo mejor para tu vida. Y no hay mejor que servir a Cristo. Tú tienes la decisión. Comprométate. Comprométate. Y no nada más esta noche. Mañana, el día siguiente, el día siguiente. Y sabes que esa es la única manera que esta obra aquí no va a morirse. Si ustedes no se paran porque yo no puedo quedar aquí toda mi vida. Estoy luchando para vivir. Ustedes no me creen. Me enfermo y tengo problemas respirando que ustedes no saben. Tengo calambres por todo mi cuerpo todos los días. Me acuesto de noche y empiezo a sentir calambres por todos lados. ¿Por qué? Falta de oxígeno. Ustedes no tienen que luchar con eso. Y gracias a Dios que no tienen que luchar con eso. Y no lo digo porque quiero ay, pobrecito de Miguel. Más bien yo pienso que es un honor. Lo estoy haciendo para ustedes. Para que Cristo se forme en ustedes. Que pueden decir, no importa del pasado, yo voy a seguir la meta. Voy a seguir la meta. Pasa lo que pasa. Si me caigo 7 veces, me voy a levantar porque soy justo. Dios me va a levantar. Tú tienes la decisión. Tómalo. Haga algo. Y en el cielo no entiendes lo que te va a esperar. Dios paga más que bien. Hay una herencia o un salario, retiro, un plan de retiro que es tan súper que ni puedes imaginar. Vale la pena sufrir un poquito ahora y hacer algo para Él. Yo te garantizo que jamás te vas a arrepentir de eso. Más bien te vas a arrepentir que no hiciste más. te lo aseguro. Sí, Miguel me dijo, yo podría hacer más, pero gracias a Dios hice lo que hice. Vas a decir eso. A lo mínimo tengo una coronita para tirar a Cristo. Tu vida está en juego. ¿Cuál vida? Vida eterna. ¿Quieres ser el mendigo de la vida eterna? ¿O quieres ser rey y sacerdote como Dios quiere hacerte? Tú tienes la decisión. Está en tus manos. Yo no te puedo esforzar. Cristo mucho menos. Él es más caballero que yo.
Si creería que funcionaría, te tuerzo el brazo, pero no lo creo. He visto los católicos que a filo de espada convierten, los islamistas, pero no es real. Dios quiere que tú decides de tu propio corazón. Y cuando tú lo haces así, tú le glorificas de una manera perfecta. No porque Miguel te dijo hacerlo, porque yo quise. Ahora sí vale bastante para Dios. Y recompensará más allá que puedes imaginar. Él ya está preparando cosas, ni pueden entrar en el corazón lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Por qué? Él es maravilloso, digno de ser servido. Y Él quiere que tú seas maestro. Y con lo que yo te he enseñado, todos aquí pueden ser maestros, sin excusa. Sin excusa. Well, posiblemente uno, dos, que necesitan más, pero hasta ellos, lo poquito que he enseñado, pueden enseñarlo. Hasta creo que son inteligentes y podrían. Porque ¿quién da la inteligencia? ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién da la fuerza? ¿Qué dijo Pablo? Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Él. Agárrate de Él. Y Él te llevará hasta donde no puedes entender dónde. Y vas a experimentar cosas tan preciosas y bonitas. Tú tienes la decisión. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Quiero que tú seas glorificado, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos, denos un corazón que quiere seguirte y honrarte en todo. Que nos ayudas con la fuerza y el empeño para llegar a aprender y ser ejemplo y llegar a ser maestros de lo mismo, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos a tomar la decisión cada día de esto. Y de verdad tú animas en el camino. Aunque vienen tormentas, no son ni cosquillas cuando tú estás con nosotros. Tú calmas las tormentas. Nada más necesitamos fe y eso viene de tu palabra. Así que ayúdanos a estar en tu palabra y a aprenderla y enseñarla. Que tuya sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.